Damos la bienvenida a todos oficialmente. Vamos a empezar esta especie de reunión informal, ¿no? En la que queremos explicaros nuestro próximo proyecto. Nosotros tenemos dos pantallas abiertas y vemos el chat en todo momento, o sea que podéis escribir preguntas por el chat o podéis en un momento dado, pues si queréis activar el micro, hacéis pregunta y luego sobre todo acordaros de apagarlo para que no se oigan sillas moviéndose o cosas variopintas, ¿no? Así que nada, pues eso, muchas gracias por venir hoy a escucharnos con nuestras ilusiones y nuestros sueños otra vez programando cosas, no sabemos estar quietos y hoy pues nada, os queremos explicar cuál es nuestro próximo proyecto documental. Yo me imagino que muchos estáis aquí porque lo habéis visto un poquito en redes, en Facebook, en Instagram o quizás habéis recibido nuestro boletín de noticias. Y bueno, os vamos a compartir pantalla, si os parece. Pues este es el nombre con el que hemos titulado de momento, es un nombre temporal y es un nombre muy fácil de entender, de saber un poquito de qué va. Todo el mundo nos podemos hacer una idea de lo que quiere decir Alaska Salvaje. Nos hacemos la idea de que estamos hablando de un proyecto que va a tener lugar en Alaska y que va a ser una aventura de las nuestras, ¿no? Os podéis imaginar. Nos gusta documentar estas pocas regiones que quedan en nuestro planeta en las que el ser humano no ha puesto la zarpa, ¿no? Con este viaje de exploración, que a Tato no le gusta que utilice las palabras expedición ni exploración, pero yo ya no sé qué tenemos que hacer para que Tato lo considere una expedición o una exploración. Creo que habrá que ir a Marte, pero no, bueno. Pero las expediciones, exploraciones, yo lo entiendo más, no sé, en la época de Shackleton o incluso anterior, cuando todavía el mundo no estaba cartografiado y no se conocía. Pero ahora sabemos exactamente lo que hay en todas partes, ¿no? Antes no se sabía eso. Bueno, estas Antes... partes son un poco sorpresa también. Hay Ya, una pero parte... que en la época de Fridtjof Nansen, por ejemplo, o de incluso las primeras expediciones al Everest en 1923, que no se conocía esa montaña, ¿no? Entonces, claro, eso, ostras, se podía catalogar como expedición. Ahora es un término que se utiliza muchísimo, expedición a Cuba, expedición yo qué sé, a cualquier lado. A la Roca Village. Claro, hay muchas expediciones. Entonces a mí me sabe un poco... No me acaba de gustar el término, ¿no? Sí, pero hay una gran diferencia entre una expedición a la Roca Village y una expedición a la tundra ártica de Alaska, creo. Sí. Es que Tato es muy modesto y eso está muy bien, es una cualidad muy buena, pero que a veces también hay que valorar. Estamos acostumbrados a ver grandes expediciones y grandes proezas deportivas y lo que hacemos aquí es un reto que, si bien no es deportivo, sí que es una cosa que muy pocas personas en la Tierra han podido experimentar, así que yo me voy a permitir llamarle expedición. ¿Vale? Yo lo llamaré excursión. Excursión. Para Tato lo que os vamos a explicar es un paseo por el bosque, no pasa nada. Bueno, pero mira, si no recuerdo mal, fue Ernst Shackleton quien dijo, cuando atravesó Groenlandia por primera vez de este a oeste, lo llamó excursión con raquetas. Excursión con raquetas, pues tú le llamarías a esto... excursión con packraft. Sí, que no adelantemos, no hagamos spoiler. Os vamos a poner muy brevemente el audiovisual que hemos creado para presentar nuestro proyecto. Algunos ya lo habréis visto. Nos quedamos en silencio para que no suene... Creo que se oirá. Esperemos que sí. Somos Marta Bretó y Tato Rosés, y queremos hablarte de nuestro último proyecto sobre naturaleza, aventura y conservación. Exploraremos más de 300 kilómetros de río salvaje a pie y en packraft para documentar una de las zonas más remotas y prístinas de Alaska, actualmente amenazada por el ser humano. Durante este viaje de exploración documentaremos nuestras aventuras para realizar un proyecto audiovisual a través del cual queremos promover valores ecológicos y enfatizar la importancia que tiene preservar las últimas zonas salvajes de nuestro planeta. También queremos mostrar lo enriquecedor que resulta aprender a partir de la propia experiencia y no solo a través de las páginas de un libro. A pesar de que el mundo ya está totalmente cartografiado, hoy en día todavía es posible explorar y vivir grandes aventuras como esta.
Ayúdanos a hacer realidad este documental a través de nuestro proyecto en Berkami. Muchas gracias. Bueno, ya veis que todo esto acaba después en una explicación de un proyecto de Berkami. Sabéis que la plataforma Berkami es bastante conocida hoy en día, no solamente por fotógrafos, sino todo tipo de artistas que quieren llevar a cabo sus proyectos. Pero no nos vamos a adelantar, ya hablaremos de lo que es el proceso de crowdfunding. Os queríamos enseñar un poquito cuál es la idea de lo que queremos hacer. Aquí tenéis un pequeño mapa, un mapa mundi visto a través de la plataforma Google Earth, en la que podéis ver cuál es el lugar en el que va a iniciar nuestro, ¿cómo les he llamado? Paseo en Packraft, ¿vale? Paseo. Uy, Se ha cortado. no pasa. Pues vamos a esta zona que ya veis que vamos a cruzar el charco, como lo que se suele decir, hasta, veis que el río tiene un nombre, es el río Utukok, que para que lo veáis un poquito mejor en este mapa, os hagáis la idea, vemos lo que es Alaska, que es toda esta zona de aquí. Para los que ya habéis visto nuestro proyecto de hace un par de años, llevado a cabo en el Arctic National Wildlife Refuge, exploramos toda esta zona, no sé si veis creo que sí, ¿no? Se ve el cursor. Toda esta zona del noreste de Alaska y ahora vamos a hacer el noroeste. Toda esta zona que veis a la parte norte de las montañas de Brooks Range, dijéramos que es la zona de la tundra ártica, y en todo este lugar solamente existe una carretera, que creo que lo veremos después. Sí, esto no. ¿Y qué es lo que nos lleva de interés a poder hacer un documental de esta zona que aparentemente no parece que no haya demasiada cosa, ¿no? Que es la tundra, es una zona relativamente llana en la que aparenta que no va a haber mucha chicha. Pues aquí los señores políticos sí que ven que hay una chicha, pero es un poco invisible, ¿verdad? Sí, porque cuando miras superficialmente un lugar, casi siempre está vacío. Es cuando te acercas que descubres lo que esconde, tanto debajo de la superficie como sobre la superficie. O sea, los animales a veces, y la fauna, y los ecosistemas, no se valoran hasta que los vives en primera persona. Y generalmente, todo lo que es la élite política, eso no lo hace, ¿no? Nosotros vimos aquí, esto que veis aquí, esta mancha oleosa, son hidrocarburos naturales que están aflorando desde debajo del permafrost. El permafrost es una capa helada que hay en algunas zonas árticas que llega a medir hasta más de 1 kilómetro de profundidad. O sea, eso es alucinante, más de 1 kilómetro de profundidad. Eso es de las glaciaciones, viene de ahí, y ese suelo está permanentemente congelado. Entonces lo que se pretende pues es perforar toda esa zona helada mediante técnicas de fracking y modernas de perforación para acceder a los hidrocarburos que hay en el suelo ártico. Y ya cuando empezamos nuestro último paseo por la tundra, lo que quisimos documentar era esto mismo, pero en la zona de Arctic National Wildlife Refuge, una zona que tiene un nombre bastante más atractivo que National Petroleum Reserve, pero que pese a ello pues había un interés por explotar estos recursos que esconde la tundra. Para los que hayáis visto nuestra película Los Caminos del Caribú, ya sabréis que este pequeño vídeo lo ponemos al final, y es un vídeo en el que vemos al archiconocido Trump firmando la apertura a las prospecciones petrolíferas en esta zona del Ártico. We spent $57 million to import oil. ANWR has to be part of that policy, because if it isn't, this nation does not have an energy policy. Man probably can control the environment a little better than nature apparently does. But the reality is this area should be drilled. I've been fighting this battle for 39 years. Us in Alaska, we've had some pretty dark days recently. But with passage of this tax bill, with passage finally, almost 40 years later, to allow us to open up the 1002 area, this is a bright day for Alaska. This is a bright day for America. All right. So we thank you for that. We thank you for that. As soon as I heard that, I said, I love this ANWR. This is big stuff. I love it. Bueno, esto eran unas noticias del 2017. Como ya sabréis todos, Biden consiguió frenar esta prospección petrolífera,
pero lo primero que ha hecho Trump, su primer día sentado en su butaca, ha sido volver a abrir esta zona. Sí, yo cuando incluí este pequeño vídeo de Trump, en realidad pensaba, esto no, a ver, por mucho que diga, no se va a poder hacer. Pero es que ahora es una amenaza más real que antes todavía, porque hay grandes corporaciones interesadas en perforar en el Ártico. Que ojalá finalmente el Congreso pues lo frene, ¿no? Frene esta iniciativa. Pero es muy posible que no se haga. La verdad que estamos en unos tiempos muy difíciles políticamente hablando y cada vez se está apostando menos por la conservación del medio natural, y ahí queremos intentar también, a través de nuestro trabajo que podamos hacer como fotógrafos o con nuestra película, sumar este pequeño granito de arena a miles de voces más que intenten combatir pues todo esto que está pasando, ¿no? Cuando dice eso de 1002 Area, es el área 1002, que es un área relativamente pequeña de la llanura costera, pero relativamente pequeña no significa que no sea importante, porque es la zona de migración de grandes manadas de caribús y la zona de hibernación de los osos polares. Entonces, todo lo que son las técnicas de perforación emiten mucho ruido y vibraciones, y entonces tanto los caribús como los osos polares migrarían a otras zonas. Y hay que comentar que esas zonas en donde se llevarían a cabo las prospecciones son las zonas donde van a dar a luz toda la manada de caribús porcupine y el Western Arctic Earth, en la zona que vamos a ir ahora, pero también es donde tienen las madrigueras los osos polares. O sea que es un poco fastidioso, ¿no? Que puedan llegar a perturbar de todo lo que son estos animales y las vidas de las personas nativas americanas que todavía ocupan esas zonas y que dependen de estos animales. Solo para que os hagáis una idea de la cantidad de fauna que llegamos a poder ver en nuestra excursión por la tundra anterior, pues aquí podéis ver, por ejemplo, un puercoespín. Supongo que lo veis, aquí está entre medio de los sauces, una ardilla terrestre del Ártico, una gran variedad de aves como esta águila calva, este pigargo. Esto es un American Golden Plover. Bueno, perdices nivales, este es otro tipo de perdiz que tienen allí. El carnero de Dal. Vimos 3 osos grizzly, tuvimos 3 encuentros con osos grizzly diferentes. Pudimos ver un lobo de la tundra. Y por supuesto pudimos ver muchísimos caribús. Miles y miles. Miles, o sea, pudimos ver imágenes que recuerdan a las migraciones de los ñus, ¿no? en África. Pero no son tan espectaculares porque no hay depredadores. Si hubiese depredadores sería un gran problema, porque entonces sí que vendría mucha gente aquí. Pero afortunadamente las cosas menos espectaculares, pero aún así preciosas, reciben muchísimas menos visitas que las super mega espectaculares. Y esta zona en concreto, que se llama National Petroleum Reserve, que es un nombre absolutamente nada atractivo, tiene la extensión aproximada, no, un poquito más que Andalucía. Y en esta zona no hay ni un solo camino, o sea, es absolutamente virgen. Por eso es una de las pocas zonas de la Tierra con esta extensión en las que todavía no ha habido presencia humana. Y se llama así National Petroleum Reserve porque creo que fue en el año 1923 que el gobierno de Estados Unidos designó esta zona como reserva para extraer petróleo en caso de necesidad, de guerra, etcétera, porque era la época de, bueno, que había muchos conflictos en Estados Unidos con el resto del mundo, ¿no? Y entonces querían pues tener una zona para poder sacar petróleo y gas en caso de necesidad. Y si veis ahí, hay un número que llama bastante la atención, que pone 164.000 ejemplares en 2023. Parece muchísimo. De caribús. De caribús. Pero es que antes eran sobre 500.000. Y no se sabe por qué está menguando la cantidad de caribús. Y esta cifra pues menguaría muchísimo más si se acaba perforando en esta zona, ¿no? Pero esta zona no solamente es importante por el caribú, sino que, como veis aquí, pues tenemos hábitats de gran valor ecológico en los que podemos encontrar animales, muchos de ellos en peligro de extinción,
como puede ser el oso polar, el grizzly, el lobo de la tundra, glotón, boya almizclero, zorro ártico, zorro rojo. Hay una gran cantidad de rapaces que nidifican en esta zona, colimbos, éideres y muchísimas aves acuáticas. De hecho, en la reserva crían millones de aves de los 6 continentes y de la mayoría de océanos del mundo. O sea que, como podéis ver, tiene una gran importancia para la fauna, no solamente la fauna de Alaska, sino de todas partes. Por si fuera poco, lo que os comentábamos también es la tierra ancestral de los nativos de Alaska. Estos nativos que siempre han vivido de la naturaleza, han vivido sobre todo del caribú, pero también de la caza y la pesca de otros animales. Lo hacen de un modo mucho más responsable que nuestra especie, que podríamos decir que casi somos una especie aparte solo por cómo tratamos la naturaleza. Y el hecho de perforar alteraría no solamente la fauna, sino sería el fin de su modo de vida. Y como curiosidad también hemos puesto que se encuentra este yacimiento de huesos de dinosaurio, el más importante de todas las regiones polares de la Tierra. Y no solo eso, que también hay multitud de restos de mastodontes, de mamut. Y en algunas zonas incluso te puedes encontrar los colmillos enormes que los tienen ahí en algunas tiendas de Anchorage y de Fairbanks y que se llegan a vender por más de $100,000. Y se pueden encontrar también incluso Molares. rastros no solamente de animales, sino también del uso de las tierras por esos propios nativos, no como puntas de flecha, cuentas de collares, etcétera. Porque esta gente antes eran nómadas, ahora sí que se han como concentrado más en pequeñas poblaciones, pero antes iban constantemente siguiendo la migración de estos animales, ¿no? Y sus poblaciones se autorregulaban al mismo tiempo que las poblaciones de caribús. Por ejemplo, si había mucha abundancia de caribús, las poblaciones aumentaban. Y cuando se reducía la cantidad de caribús por efectos naturales, pues se reducía también la población de los nativos, porque era una vida durísima. O sea, y incluso abandonaban a los ancianos cuando tenían que trasladarse si no podían caminar. Y así han ido subsistiendo pues hasta fechas no muy lejanas. Antes vivían de esta manera. Y luego pues ahora sí que viven en comunidades y bueno, mucho más cómodos, ¿no? O sea, ahora no depende en realidad de los caribús, pero es más bien como una tradición ancestral que siguen conservando. Bueno, he explicado un poquito el resumen de lo que queremos hacer y espero que entendáis un poco también la motivación del por qué escoger esta temática y este lugar. Os vamos a explicar un poco cómo es el tipo de terreno por donde nos vamos a mover. ¿Vale? Nosotros un poco lo que tenemos a favor es que al haber estado en la zona del Arctic National Wildlife Refuge, es decir, en el noreste de Alaska, también por encima de la línea de la sierra de Brooks Range, es que nos podemos un poquito hacer la idea del tipo de terreno que podemos encontrar. En esta fotografía, por ejemplo, está tomada en la parte ya casi final del recorrido de nuestra última excursión por la tundra. Pero pese a que aparentemente es todo llano, como podéis ver, en este caso, pues para evitar cruzar un río que era prácticamente imposible de cruzar, tuvimos que subir una montaña para bajar por el valle de al lado, para poder seguir el camino sin tener que cruzar el río. Es decir, que aparentemente lo que vemos sobre el mapa con poco desnivel puede presentar, la verdad, más dificultad de la que parece. Incluso en zonas que son llanas, entre comillas, podemos encontrar este tipo de terreno que es muy molesto, como os podéis imaginar, que es lo que se conoce con el nombre de los tussocks, que son estas estructuras que veis en el suelo, que parecen como cabezas peludas de paja que cubren todo el lugar y que son nuestro mayor enemigo. Aquí veis dos tussocks en medio de una llanura, pero normalmente se presentan como en esta fotografía de antes, es un campo de tussocks y tú puedes escoger entre pisar encima de los tussocks, con lo cual te arriesgas a torcerte el tobillo porque estos tussocks se mueven, no están fijos completamente, o pisar entre medio de dos tussocks, con lo cual te puedes hundir en el barro bastante. Así que el avanzar se hace muy lento.
Por si fuera poco, a medida que nos vamos acercando al océano Ártico, el suelo se va encharcando, lo que se conoce en inglés como los swamps, la swampy area, en la cual ya no sirve de nada intentar secar las botas, sencillamente vas todos los días con la bota mojada porque es todo agua, ¿no? Y estos polígonos que veis aquí se forman por las repetidas congelaciones y descongelaciones del suelo. Se va congelando, descongelando, y entonces entra el agua, sale el agua y se forman estos, en ocasiones, hexágonos incluso. Y por todo esto, y también por hacerlo de un modo nuevo y diferente, hemos decidido que esta nueva, lo voy a decir, esta nueva expedición se va a hacer a través del río. Ya no vamos a ir avanzando siguiendo el río, pero evitándolo, subiendo por crestas, collados y etcétera. Vamos directamente a buscar una manera de avanzar a través del propio río. Aquí podéis ver unas imágenes satelitales del río Tukok. El río Tukok es el de la derecha. Y si os fijáis, tiene un montón de meandros, o sea que no sigue una línea recta. Y eso lo que indica, en principio, es que la pendiente es muy reducida. O sea que la velocidad del río es baja, lo que nos va a permitir navegarlo con nuestros aparatitos. Hay que decir que el Utukok es el río que hemos escogido porque nos ha parecido también una zona de especial interés por el tipo de hábitats que hay y el tipo de especies que podemos llegar a documentar, y también porque es un río bastante largo que nace en la Sierra de Brooks y desemboca en el océano Ártico, en el mar de Chukchi. En esta foto podéis ver dos ríos, el de la derecha es el Utukok y el de la izquierda es el Kokolik, y esta sección concreta forma parte de una variante que hemos creado en nuestra ruta en la que podríamos saltar desde el Utukok, traspasando hasta este afluente del Kokolik y enlazar a la izquierda. No quiere decir que vayamos a hacer concretamente esta zona, pero nos ha parecido interesante. Y aquí veis un poquito más de cerca lo que comenta Tato, de que el río no va recto, sino que va haciendo sus eses, sus meandros. Incluso cuando al paso del tiempo estos meandros van modificándose, quedan pequeños lagos. Si os fijáis, esto de aquí antes era el meandro anterior y ahora se ha convertido en un Oxbow Lake, que se llama. Sería un lago de herradura. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues con el nuevo chisme que hemos adquirido hace relativamente poco, con el que nos estamos entrenando para esta gran aventura. Y esto se llama Packraft. Exactamente, que para que os hagáis una idea vendría a ser como un kayak de toda la vida, pero hinchable y portable. Y muy resistente. Y pesa más o menos este modelo unos 3 kilos. Sí, puedes pensar que esto se va a pinchar a la mínima de cambio, pero la verdad es que es muy resistente, está hecho de un material muy resistente, sobre todo por la parte de abajo. Y la gracia es que esto se tarda nada en hinchar y nada en deshinchar. Y una vez deshinchado, pues ocupa muy poquito. Luego os enseñaremos una foto más de cerca para que veáis cómo va. Y como podéis ver, pues esta imagen se ha tomado el primer día que lo probamos, que fue en el pobre pantano de Sau, que está cada día más seco. Está más seco cada día. Es un desastre, a ver si nos llueve un poquito. Os vamos a enseñar la ruta. Este es una captura de pantalla del Land. El Land es el programa que utilizamos para crear las rutas sobre los mapas. Estos mapas, a ver, aquí lo veis muy mal el mapa, pero si te acercas se ve todo el relieve. Es un mapa topográfico que no se puede comprar y nos lo hemos fabricado con un programa de código libre que se llama Movac, y con ese puedes acceder a las fuentes de archivo de muchísimos mapas, como el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Cartogràfic de Cataluña y muchísimos otros, tanto de Rusia, de Pakistán, etcétera, etcétera. Y es la única manera de crearte mapas de este estilo y poderlos seguir y hacer tus rutas. Sí, y esta, la línea verde que veis trazada en pantalla es el itinerario ideal, dijéramos, al completo. Es decir, empezaríamos en este punto, todo esto es el río, y la parte más curiosa, por así decirlo, es que el río termina aquí donde tengo yo ahora el cursor, pero no acabamos aquí. ¿Por qué? Porque vamos a intentar llegar hasta la población de Point Lake, que es una población
de nativos de toda la vida que se han establecido en este punto. ¿Y por qué hacemos eso? Porque a esta gente de tanto en tanto les tienen que traer cosas en avión y desde ahí saldríamos de la zona. El recorrido son unos aproximadamente 380 kilómetros, más o menos. Sí, y la parte final, esta parte desde la desembocadura hasta la población de Point Ley, es una parte que la hacemos a través de una zona de interés especial que se llama Kasegaluk Lagoon. Es una zona donde podemos encontrar, aparte de osos polares, morsas y belugas, son animales que la verdad no tenemos demasiada esperanza de poder fotografiar porque es muy difícil, pero existe la posibilidad. El oso polar casi mejor que no. Casi mejor que no, pero bueno, ahí está. Y la gracia también, o la dificultad que puede tener este tramo es que es el mar ya. Es el mar que puede estar según como todavía helado, puede tener banquisa o puede no tener nada de hielo y si hace viento podemos tener olas, que como os podéis imaginar es algo que nos apetece más bien poco, pero ahí está. Y para que veáis que, aunque todo esto parezca un poco locura, nosotros siempre que organizamos una aventura de este tipo, ponemos plan A, plan B, plan C, plan D y todos los planes que podamos conseguir. El itinerario que habéis visto antes, recordemos, parte de aquí, empieza con este color rosa y sigue por el verde hasta Point Ley. Y luego tenemos otras opciones, como acabar en esta otra población nativa de aquí, que se llama Webbright, en la cual tenemos que salir del río en uno de estos dos puntos, cruzar una zona montañosa y coger el siguiente río. Esta variante que veis verde clarita es más o menos la que hemos puesto antes en la captura de pantalla. Sí, podría estar bien también. Y esta de la izquierda del todo es el río Kokolik, que ya sería directamente hacer el río de al lado. En general, toda esta zona, si veis mi cursor, toda esta zona de aquí arriba, es la zona más interesante para la migración de los caribús. También es la zona donde podemos encontrar manadas de buey almizclero y por lo tanto también podemos encontrar todos los depredadores asociados que puedan seguir estas manadas, como pueden ser lobos, zorros, etc. Pues y las aves, lo curioso es, claro, no hay árboles, entonces anidan en el suelo. Sí. Y tienes la oportunidad de encontrarte huevos, o sea, nidos sobre la tundra. Bueno, lo cual es súper interesante también. Y después están las rapaces que nidifican en zonas de roca un poco elevadas, pero elevadas dentro de lo que se puede encontrar allí. Así que ya veis que hay muchos planes. Ojalá podamos hacer entero el Utukok, pero si por lo que fuera pues sucede algo, pues sabemos que podemos tirar por otro lado. Tenemos variantes que podemos escoger. Y aquí podéis ver el mapa de Google Maps para que os hagáis una idea. Como podéis ver, esto es la parte del centro hacia norte de Alaska, y lo que podéis ver es que sí que hay algunas poblaciones, pero si os fijáis solo existe una única carretera, que es esta de aquí, que es la que llega a Prudhoe Bay, que es un lugar, pues como os podéis imaginar, en el que también hay un tema de petróleo. De hecho tenemos el Trans-Alaska Pipeline que sigue esta carretera. Y Prudhoe Bay está desarrollado, o sea, está explotado, está contaminado, hay barriles de petróleo, casetas abandonadas, etcétera, etcétera. Aun cuando lo empezaron a construir, dijeron que sería súper respetuoso con el medio ambiente. Y esto da pie a por qué es importante proteger las zonas que todavía no han recibido la invasión del ser humano. Porque cuando ya has invadido un lugar, es imposible volver atrás. Cuando todavía no está modificado por el ser humano, es muy posible protegerlo y es relativamente fácil. Pero cuando ya se ha hecho, cuando ya hemos llegado a un sitio, ya te puedes ir despidiendo. Imaginaos, yo qué sé, Playa de Aro. Playa de Aro, hace 50 años, era prácticamente una pineda. Pineda, encinas, etc. Y si entonces hubiesen dicho, mira, no se pueden construir edificios altos, no se puede superar cierta densidad de población, no se puede hacer esto, pues ahora probablemente sería más o menos igual. Pero ahora vete a decir al Ayuntamiento de Playa de Aro, oye, no, que hay que derrumbar todo esto y hay que construir nuevamente bosques, pinos, etcétera. Totalmente imposible, o sea, imposible. Pues esto es lo que pasaría si se empieza a construir pues un pozo de petróleo, luego otro, una carretera, un asentamiento,
y a partir del primer asentamiento y la primera carretera ya te puedes ir despidiendo. Otra cosa que vemos del mapa es el tema de, aparte de lo de la carretera, pues que, como veis, pues la única manera de llegar donde empieza el río, que sería más o menos por aquí, nosotros el río que pasa más o menos este recorrido hasta aquí y luego bajamos a Point Lake, pues la manera de llegar, como de costumbre en estas zonas tan remotas, pues es a través de avioneta, de lo que se conoce como bush plane, que son estas avionetas que pueden aterrizar sin necesidad de tener una pista de aterrizaje. En este caso veis en pantalla una avioneta que utilizamos en Angwell. Veis que tiene unas ruedas especiales bastante grandes, un poquito deshinchadas, ¿no? Para que se puedan amoldar a las rocas del terreno. Y bueno, también explicaros de dónde sacamos toda la información para hacer estas cosas tan raras, ¿no? ¿Cómo se nos ocurren? Pues buscamos muchísima información. De hecho, ya sabéis, porque muchas veces lo explicamos en las charlas que hacemos, que nos interesa mucho visitar lugares de los cuales cuando buscas información en Google no hay. Sí, tardas aproximadamente un año en obtener información fiable de un lugar y cómo explorarlo. Y nosotros, concretamente, el National Petroleum Reserve lo conocimos a través de este libro tan gordo que veis aquí, que se llama On Arctic Ground, de Debbie Miller, que curiosamente nos llamó la atención porque Debbie Miller era autora de varios de los libros que leímos para documentarnos para la expedición de Angwell. Y después, pues todo lo otro que veis, pues son libros sobre fauna y flora ártica, como también, por ejemplo, cómo seguir los rastros, las huellas de los animales, cómo identificar las plantas venenosas, las plantas comestibles, e incluso últimamente estamos documentándonos muchísimo sobre el tema de los ríos y sobre el manejo de la embarcación del packraft. Sí, que no es tan fácil como parece, porque es antiintuitivo lo de los ríos. Sí. O sea, en tierra te tienes que inclinar hacia la pendiente, hacia la parte superior de la pendiente, y en los ríos es al revés. Te tienes que inclinar hacia donde baja el río para no volcar. Si haces lo contrario, vuelcas. Claro. También el tema de los rastros es muy interesante porque cuando fotografiamos en la naturaleza muchas veces no vemos el animal, pero sí que podemos saber que ha estado allí. Y en otros viajes pues hemos podido encontrar diferentes rastros, como pueden ser pequeños esqueletos, restos de una depredación de algún otro animal. Aquí vemos un zorro rojo, por ejemplo, o aquí un pato, no sé cuál era este, ahora no me acuerdo, en catalán se llama el collbert, el mallard en inglés, ahora no me sale en castellano. Se lo había comido un lobo. Y aquí tenéis las huellas del lobo de la tundra que se había zampado ahí al pato, o las huellas de grizzly, que como podéis ver son un poco diferentes la huella delantera de la huella trasera. También a veces hacemos lo que se llama coloquialmente fotos de mierda, ¿no? Tal cual. Excremento de lobo. Y al final, cuando ya se seca el excremento, lo que queda son los pelos del animal que se ha comido. Y también es muy interesante porque puedes ver de qué lobo, si era el lobo alfa, si era por el tipo de excremento, si tiene sangre, es que tiene vísceras, es que es un lobo que se ha podido alimentar muy bien, es un alfa. Si lo veis más blanco, o sea, es un lobo que solamente se ha podido comer ya los huesos. Aquí veis, por ejemplo, excremento de perdiz nival, de lagópodo alpino, y aquí de alce, o este que es el que da más miedo encontrarse, lo que es el del oso grizzly. Pero da una pista. Sí, aquí lo que se ven son bayas. Los osos grizzly básicamente son vegetarianos. Así que es raro. Vegetarianos y comen también carroña. Pero vamos, que es muy raro que te ataque un oso grizzly, a menos que lo sorprendas. Aquí también veis rastros de grizzly, que a veces también lo que hacen es desenterrar raíces para comer. Y hay que tener en cuenta que cuando vemos todos estos rastros de carnívoros es muy importante no acampar en este punto porque es un lugar de paso. Pero aún así hay que tener más miedo a otro individuo de la tundra. Los mosquitos. Los mosquitos es lo más peligroso de todo y por eso uno de los materiales más importantes de nuestro viaje va a ser la red antimosquitos. Sí, porque en esta es que hay centenares y de miles y de miles y de millones. Sí. Y parece que te tengan manía porque piensas, ¿por qué me atacan los mosquitos? Pues es porque, bueno, simplemente es su modo de vida, ¿no? Sí,
Luego de tema de comida, aunque sí que es verdad que conocemos bastante las bayas, también les tenemos mucho respeto. Y lo ideal sería ser gente que pesca, porque en este río pues hay mucho alimento, pero nosotros somos más gente que come comida liofilizada, así que nos ahorramos la caña de pescar, pero tenemos que llevar toda la comida con nosotros. Y la llevamos siempre en bolsas que son de un plástico muy denso para evitar la propagación de olores, porque si no los osos vendrían a llevarse la comida. Correcto, y también existen otros sistemas que hay que empezar a implementar, que son los bidones, que contribuyen a que el olor no llegue más lejos, o incluso estas bolsas que son muy resistentes, que aunque el oso encuentre la comida, pues no se la puede comer. Este material, aunque parezca una bolsa cualquiera, no pueden clavar los colmillos ni las zarpas. Y después el agua, el tema del agua, que puede estar contaminada y que por ello también hay que llevar el filtro. Nosotros siempre llevamos el filtro de la derecha, que es un filtro ultravioleta. Sí, eso, bueno, más que filtro es un purificador, porque no se filtra el agua, pero la radiación ultravioleta lo que hace es matar todas las bacterias, virus y protozoos. Entonces bebes agua totalmente segura. Y lo ideal en estos casos es siempre cocinar fuera de la tienda, un poquito alejado, para que no se peguen los olores a la zona del campamento donde dormimos. Y aquí veis el magnífico chocolate caliente, que sí, es norma de la casa. En cuanto a material, simplemente pues comentar que material fotográfico llevamos lo justo y necesario. Ya sabéis que llevamos cámaras mirrorless, intentamos que nuestro equipo fotográfico pese lo mínimo posible. En esta ocasión no vamos a llevar un trípode así, sino un trípode muy pequeñito, porque, entre otras cosas, no se va a hacer de noche. Entonces no se necesita. Y también para ahorrar todo lo posible el peso, ¿no? El peso tiene que ser el mínimo posible. Entonces llevaremos trípodes que pesan, pues, a 150 gramos, una cosa así. Correcto. Y para... nos avisa el MIT que nos quedan 15 minutos, así que vamos a aligerar. Es posible que quede un poquito más, ¿eh? Sí, pero vamos a... Aquí veis en esta foto que en la tienda se ve la placa solar. Lo digo porque es la típica pregunta de que cómo cargamos las baterías. Siempre llevamos un acumulador y una placa solar, y para protegerlo de la lluvia y de la humedad llevamos estas fundas impermeables. Aquí tenéis el Super Packraft. Y si veis aquí a la derecha, veis como una especie de cremallera. Eso es una cremallera estanca, y antes de hinchar el Packraft, ahí puedes meter todo el material, o gran parte del material, y arriba solo llevas la mochila. Que va aquí. Atada con unas cuerdas. Y muy importante el localizador satelital para llamar en caso de emergencia. Y también muy, muy interesante, esperamos no tener que usarlo en caso de emergencia, pero sí que va muy bien para recibir una previsión meteorológica actualizada. Y bueno, llegados a este punto, obviamente al final tenía que llegar, es cómo vamos a financiar todo esto, ¿no? Que es el porqué de hacer una campaña de crowdfunding. Aquí tenéis un poquito la distribución a grandes rasgos de lo que serían los costes de la expedición. Las hemos separado entre lo que son los costes económicos de la parte de la producción, es decir, de hacer la película, o sea, grabarlo y estar allí, y luego la parte, dijéramos, de edición y montaje. Aquí veis que no es una historia nada económica, pese a que al final vamos a pasar un montón de días acampando en medio de la nada, no vamos a ir a grandes restaurantes de lujo, ni hoteles, ni nada, pero todo esto tiene un coste pues bastante grande, que desgraciadamente con nuestro sueldo de fotógrafo de naturaleza no nos da. Y después hemos querido valorar el coste real de lo que sería el trabajo de edición y montaje. Hay una parte que nosotros sí que la pagamos porque no la podemos controlar, que es lo que sería el coste del programa de edición de vídeo, las licencias de música y efectos de sonido, la difusión y la distribución, y todo lo que es el trabajo de edición y montaje y etalonaje, subtitulado, etcétera, que es un trabajo que, por suerte, lo hacemos nosotros, nos gusta y es una cosa que sabemos hacer, pero que es un trabajo que, contado por el coste que tiene real por hora, se estaría valorado en los 6.000 euros que veis aquí. O sea que si contamos el coste total de todo esto, pues es bastante elevado,
Por suerte hay cosas que controlamos, pero hay cosas que no. Lo más caro de todo es el bushplane. Y es por esto que hemos decidido embarcarnos de nuevo en una propuesta de crowdfunding con la plataforma Berkami. Algunos ya habréis entrado. Si clicáis este enlace, berkami.is, bueno, vkm.is/Alaska Salvaje. Ahora mismo lo que vais a ver es esta página de aquí. Tenéis una previsualización de lo que es el resumen del proyecto y el vídeo que os hemos puesto al principio. Es muy importante que todos los que estéis viendo este vídeo y os guste lo que os estamos explicando, le deis cuanto antes ya, desde ya, obligatorio, darle al corazón de aquí que pone avísame cuando empiece. Esto es muy importante porque, por un lado, las personas que no nos conozcan y encuentren esta campaña puedan ver que nuestros seguidores nos apoyan. Esto genera confianza a la gente que no te conoce, pero por otro lado es que hemos creado un sorteo especial para las personas que aporten durante las primeras 48 horas. Esta es la página que vosotros no veis, vosotros veis la pre-campaña, pero esto es la campaña de verdad, que ya la tenemos toda preparada, con sus recompensas de la derecha, etc. No os fijéis mucho en las cantidades, porque esto es una cosa que la tenemos que acabar de confirmar, pero sí que os queremos decir que, como novedad, hemos querido poner dos tipos de recompensa. Hay las recompensas digitales, por así decirlo, y las recompensas físicas. ¿Por qué hacemos esto? Porque las recompensas digitales, que son las que vais a encontrar de normal aquí en el apartado de la derecha, todo esto es digital. ¿Por qué nos interesa digital? Pues porque, por un lado, al no generar gastos de envío, gastos de producción, etcétera, eso quiere decir que vuestra aportación económica va a ir realmente 100% al proyecto, la vamos a aprovechar de verdad. Y luego, obviamente, pues tampoco genera emisiones de ningún tipo, al no haber envío y no haber producción de materiales. De todos modos, si alguien, aparte de una recompensa digital, quiere algo físico, una novedad de Berkami es que ahora puedes añadir complementos. Y estos complementos, una vez escojáis una recompensa, la podéis añadir. Veis que pone aquí abajo, podrás añadir complementos. Es en la siguiente página. Otra cosa que los que sois usuarios de Berkami, no sé si os habéis dado cuenta, es que en los últimos años han creado esta aportación sin recompensa. Si tú eres una persona que dices quiero apoyar el proyecto, pero por el motivo que sea no te interesa ninguna de las recompensas que hemos puesto, puedes simplemente hacer una donación altruista al proyecto sin recibir nada a cambio. Nosotros hemos decidido que en este proyecto pongáis lo que pongáis, todas las personas que aporten, aunque sea un solo euro, todas estas personas van a salir en los títulos de crédito de la película, porque tenemos que agradecer a todos y cada uno de ellos. Si además hacéis esta aportación dentro de las primeras 48 horas, vais a entrar en un sorteo de, creo que eran 3 camisetas, un fototrekking de un día y un diario de viaje, que esto es bastante especial, un diario de viaje impreso, físico, en formato revista. Si conocéis nuestra web, sabréis que dentro del blog tenemos nuestros diarios de viaje personales. Todas nuestras aventuras anteriores están compartidas aquí. Y ahora se ha publicado el último, que es el del año pasado, el de Alaska. El de hace 2 años. Bueno, hace 2 años, sí, claro, el año pasado fue Pakistán, es verdad. Vale, simplemente en vez de leerlo en formato digital y ver las fotos aquí, pues la persona que le toque podrá tener en formato revista y con fotografías y todo el diario. Y nada, para que veáis el tipo de recompensas digitales que estamos pensando, pues por ejemplo, para mí yo creo que una de las recompensas más originales que podemos tener es, por ejemplo, el mapa. Voy a hacer un diseño, muchos sabéis que a mí me gusta mucho la ilustración, así que voy a hacer el mapa de la zona en acuarela y vamos a marcar dónde hemos hecho cada campamento, cuántos kilómetros hemos recorrido cada día, qué animales hemos visto en cada zona. O sea que va a ser una cosa bastante especial. Hombre, y la cena con proyección, eso también molará. Vamos a los que queráis, hay una recompensa que es una cena con nosotros, con la proyección de la primera exportación de la película y con la posibilidad de aportar ideas y de sugerir cambios en la película. Una de las que creo que son más interesantes es esta que veis aquí,
que es que queremos a las personas que hagan una apartación a partir de 40 euros, todas estas personas les vamos a grabar un vídeo a cada una de estas personas desde el río Utucoc agradeciendo personalmente la aportación. No lo podremos enviar desde allí, claro. No, obviamente. No hay cobertura, pero lo tendremos grabado. Así que bueno, me voy a callar ya porque yo veo que nadie pregunta nada, pero nos queda como menos de 10 minutos. En teoría. Así que, por si acaso, me gustaría ver si queréis decir alguna cosa, a ver si soy capaz de volver. Tened en cuenta que como he puesto en el chat, se está grabando la charla. Creo, si lo hemos hecho bien. Sí, yo creo que sí, y que se podrá recuperar, obviamente. Nos quedan 6 minutos según Google Meet, así que si alguien tiene alguna pregunta, que no salga el remolón, que lo diga ya. Una pregunteta. Digue'm. El tema perill dels ossos. Si hi hagués alguna, a veure, pensant en el pitjor, què passaria? Perquè aquests poden ficar-se a l'aigua, poden córrer bastant... Home, si un os et pot atacar, no pots fer res. Sí, sobre el polar. No, exacte, sí, el polar. Si el grizzly te quiere atacar, nosotros tenemos todas unas pautas que sabemos hacer y que ya hemos llevado a práctica anteriormente. De hecho, la más eficaz de todas es l'spray. L'spray de pedra. La veritat és que... Però un spray de pebre per a un oso polar no crec que n'hi hagi, ¿no? Bueno, sí, exacto. Es un spray especial para osos que resumiendo es un spray pimienta que solo lo puedes usar cuando el oso está a menos de X metros, si no recuerdo mal, 6 o 7 metros. Y obviamente el viento no tiene que ir del oso para ti, tiene que no haber viento o el viento de ti para el oso. Pero es molt efectiu, ¿eh? También existen una especie de disparos... Una bengala, una especie de bengala o algo así. Pero bueno. Hay muchos... ahora no me puedo explicar todo en detalle cómo hay que actuar frente a un oso, igual lo podemos hacer en otro momento, porque nos quedan 5 minutos, pero si es, en general, resumidas cuentas, si es un oso negro, pelea, si es un grizzly, déjale su espacio, y haz ruido, y si es un oso polar, reza por tu vida. Claro, porque es que los polares solo comen carne, comen focas y claro, nosotros seríamos un objetivo, pero para el grizzly no, en teoría no lo somos. Pero en general tenéis que pensar que en estas zonas en las que no hay nadie, estos animales muy probablemente seamos las primeras personas que vean. Un depredador, cuando encuentra un animal que seríamos nosotros por primera vez, no va a atacar, porque necesita saber si ese animal es un peligro o no es un peligro. El oso no sabe si nosotros somos presa o predador. Entonces, a no ser que esté muy hambriento y que nos encuentre tumbados en el césped sin hacer nada, es difícil que realmente el oso se acerque a nosotros con la intención de atacar. Claro, en zonas muy turísticas, por ejemplo, cerca del Denali, etcétera, pues allí sí que es peligroso, porque si tú tienes comidas, los osos saben que eso es comida, eso que huelen es comida, y van a buscarla. Pero si no lo identifican, lo más habitual que hace un oso es irse. No se acerca. Es muy raro que se te acerque un oso. Va. Si hay alguna pregunta más, os quedan 3 minutos. Una qüestió. ¿Funcionen les plaques solars? Sí. Sí. Us van espatllar... Sí, alguna vez hemos tenido algún problema, pero esperemos que no nos vuelva a pasar. Ahora tenemos otra placa solar que en principio nos funciona bien. Esperemos que no se estropee justo en ese momento. No, y Alaska son súper útiles, ¿eh? Porque, claro, el sol brilla 24 horas al día. Y a menos que esté nublado, pues se va cargando, poquito a poquito, pero se va cargando. Así que eso te permite pues llevar pocas baterías para la cámara, etcétera, ¿no? Y ahorrarte un poquito de peso. Marta, Tato, i per quan està previst l'excursió, entre cometes? L'excursió aquesta començarà a principis de juny. I es el 25? No, a principis de juny.
Del 25. Sí, si todo va bien, si no el aviador nos diga se me ha estropeado la avioneta y hay que dejarlo para el año que viene o algo así, nuestra intención es hacerlo el próximo mes de junio. Sí, salir de aquí, pues más o menos, no sé si el 4 o el 5 de junio hasta el 4 o 5 de julio. O sea, tendríamos un mes. Perfecte. Vols venir, Carme? Que em vols donar per menjar els ossos, tu? No, però necessitem una portejadora. Carnapa. Para salir corriendo y que te pillen a ti, no, hombre, no. Qué chungo, Tato, eres. Bueno, esto sí, en principio, ya os digo, de momento la página que podéis ver en Berkami es la pre-campaña. La campaña ni siquiera hemos decidido aún qué día exacto se va a abrir, pero intuimos que la vamos a abrir más o menos a mediados de marzo para que finalice al poco de terminar nuestro festival, que eso es otro tema para otro día. Ya sabéis que hay que guardarse el 24, 25 y 26 de abril al calendario, que dentro de muy poquito lo vamos a informar. Y este festival, bueno, promete pero muchísimo, ¿eh? Solo avisaros, nos queda un minuto, esto probablemente se vaya a cortar, por si acaso. Aprovecho para agradeceros que hayáis venido a esta charla rápida. Espero que os resulte súper interesante el proyecto y que sobre todo que no os vayáis hoy a dormir sin haberle dado al corazón de seguir la campaña. Luego ya pensaréis si aportáis o no aportáis, pero por favor, seguidnos. Y la publicaremos en nuestro canal de YouTube. Sí, vamos a intentar publicar esto, esperemos que se Si alguien la quiera recuperar, pues... Así que nada, muchas gracias por tener interés en nuestros proyectos y esperamos que podamos realmente realizar una buena película y que podamos poner ese granito de arena.